¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Una semana más aquí hablando sobre esa relación entre el dinero y el fútbol que cada día toma mayor importancia. Los invitamos también a que nos visiten en nuestras redes sociales como el negocio del fútbol y darnos seguimiento en nuestro episodio televisivo que lo estrenamos todos los jueves 7 p.m. aquí por Food TV. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, quisiera también decirles que mi compañero José Rebollo en estos momentos no nos puede acompañar debido a algunos asuntos personales. Ubicados en el Club Lounge del Hotel Best Western Plus San José, conocido también como el Hotel Irazú, aquí en La Uruca, un lugar bellísimo este Club Lounge. Muy bien, el día de hoy pues tenemos la oportunidad de tener otro economista, otra persona muy capaz, con un amplio conocimiento, incaísta, de nacionalidad mexicana. Y quisiéramos aprovechar no solamente un proyecto en que él está trabajando, que está ligado o tiene incidencia en el fútbol, sino también hablar un poco sobre lo que es el fútbol mexicano desde el punto de vista de negocios. Y para eso tenemos a don Jaime García. Don Jaime, bienvenido a las cámaras del negocio del fútbol. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, don Jaime, entremos en materia de una vez. Usted está o ya hizo un trabajo o está trabajando en un estudio, un proyecto que es de progreso social. ¿Qué es? ¿Qué implicaciones y en qué está el fútbol relacionado con este proyecto? Es correcto. En INCAE estamos dirigiendo un proyecto en América Latina, un proyecto además con alcances globales, para poder medir el progreso social. ¿Qué es el progreso social? Es una medida de bienestar colectivo que está formada por 12 componentes. Por ejemplo, nutrición, cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad personal, pero también incluimos acceso a información y comunicaciones, piensas en internet, derechos personales, inclusión, acceso a educación superior, medimos también cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Lo que buscamos es con los datos tratar de identificar cuáles países son más eficientes en transformar crecimiento económico en calidad de vida. Okay. Algo que no necesariamente es fácil o es sencillo. Sí, porque pueden ver estados que tengan un crecimiento muy acelerado, pero tal vez haya mucha desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿verdad? Y eso no implica que todos tengan una mejor calidad de vida, ¿verdad? Es correcto, pero además hay países que pudieran tener un crecimiento económico muy fuerte, ser países ricos, pero por ejemplo tener problemas de salud. Hoy que el tema de salud es central en nuestro día a día. Bueno, les pongo un ejemplo. Costa Rica es un país que tiene 3 veces menos ingreso que Estados Unidos, pero la esperanza de vida en Costa Rica es mayor que en Estados Unidos. Entonces vivimos más en Costa Rica, aunque tenemos menos dinero, que en Estados Unidos. Entonces hay esos aspectos que nosotros estamos midiendo para poder entender cuándo los negocios son sostenibles, el manejo de los gobiernos son sostenibles en términos de la mejora de la vida. Claro. ¿Cómo trasladar estos indicadores para que nos sirvan para interpretar en qué puede beneficiar al fútbol? Bueno, es interesante si vemos al fútbol desde el aspecto de negocios. ¿Por qué? Porque hemos visto que los países con mejor índice de progreso social son también los países que tienen mejores condiciones para hacer negocios. Son los más competitivos. Entonces, en términos, si lo vemos como una empresa normal, claro, es mucho mejor estar en un país con alto progreso social, entiéndase Alemania, entiéndase Noruega, entiéndase Francia, que en países con menos progreso social. Ahora, el fútbol es un negocio especial, porque requiere de ciertos insumos que no son fáciles de conseguir, particularmente en capital humano. Entonces, ahí es donde el progreso social me ayuda a entender mejor el éxito de los países, no solo para transformar crecimiento económico en bienestar colectivo, sino también el éxito de los países para tener éxito en el fútbol. ¿A partir de qué? Piénsese, por ejemplo, en inclusión, en oportunidades, que es algo que medimos. ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades son las estructuras sociales e institucionales que permiten que todos los individuos alcancen su pleno potencial, la mejor versión de ellos mismos. Okay. Pensemos, por ejemplo, y yo siempre doy este ejemplo cuando presento el índice de progreso social y hablo de las oportunidades. Hablo de un pequeño muchacho en una zona rural en Pérez Celedón que quiso ser portero, que fue el mejor portero de su país
y terminó siendo uno de los mejores porteros del Real Madrid jugando al máximo nivel de fútbol. Por supuesto, estamos hablando de Keylor Navas. Él alcanzó la mejor versión del mismo. Ahora, lo que buscamos es que no tengamos un solo Keylor, que seamos como Italia, que sea una fábrica de porteros y tengamos un portero Donnarumma, Buffon, Dinosof, etcétera, que siempre estén generando porteros. Pero pensémoslo, por ejemplo, la mejor versión de un empresario que pueda ser, la mejor versión de un político, la mejor versión de un artista, de un científico. Lo que nosotros estamos midiendo es si el capital humano puede alcanzar su pleno potencial. Y eso es parte de lo que el progreso social nos está ayudando a medir dentro de los países. Con falta de recursos hay problemas para buscar talento. Definitivamente. No hay forma. Hay tres factores de éxito que te explican cuándo una liga va a ser exitosa en lo deportivo y en lo económico, y cómo una liga va a ser exitosa en términos de su selección mayor en los mundiales. ¿Cuáles? Uno es, por supuesto, el ingreso per cápita. Los países que tienen más de $30,000 per cápita, ajustado por paridad de compra para controlar por inflación, suelen tener más de 20 victorias históricas en las Copas del Mundo. Interesante. Eso no significa que si tenemos ya más de $30,000 vamos a tener las 20 victorias, por supuesto. Pero sí hay una diferencia entre los países que tienen menos ingreso. Los únicos países que compiten con menos ingreso a nivel de fútbol son Brasil y Argentina, porque tienen esa otra condición, que es tener una población grande, joven, sana, y por supuesto la tercera condición, que el fútbol sea una prioridad deportiva, una prioridad social, porque podemos tener países grandes y ricos como Estados Unidos, pero donde el fútbol no es una prioridad. Ellos son muy exitosos en otros deportes y se demuestra en las Olimpiadas, se demuestra en deportes competitivos como sus ligas profesionales, pero el fútbol todavía no es una prioridad. Entonces ellos, aunque tienen el ingreso, tienen la población joven, educada, bien trabajada y sana, no son tan exitosos porque su brújula está viendo hacia otro lugar. ¿Cómo hacer? Porque en esto juega una combinación de factores no meramente solo deportivos, ¿verdad? Sino que tiene que ver mucho con la estrategia también del Estado, ¿verdad? ¿Qué prioridades tiene como para ayudar al deporte y particularmente en este caso al fútbol para que sea cada vez mejor? Como qué ejemplos, aparte de una infraestructura, yo me imagino, de buena calidad, ¿eh? Cuando hablamos de la participación del Estado, hay que tener cuidado. Tenemos algunos ejemplos históricos. Yo hablaba de Brasil y Argentina. Bueno, Brasil y Argentina dieron el salto en el fútbol gracias a que fue una política de Estado de sus regímenes dictatoriales. Claro. Ellos utilizaron el fútbol como una bandera para el régimen. Entonces, y sobre todo también, por ejemplo, la Unión Soviética fue muy exitosa en su momento, deportivamente hablando. Si separamos esos ejemplos, pensamos cuál es el papel que podría tener el Estado. Por supuesto, infraestructura, pero quizás el mejor apoyo que puede dar el Estado pasa por educación, tener sistemas de educación robustos, sólidos, que te permita que los muchachos cuando salgan de la escuela pasen al colegio y de ahí a la universidad, que se les permita dar una formación integral. Eso también separa a los países exitosos de los no exitosos. Entre mejor preparado esté el individuo, mejor deportista va a ser ¿para qué? Para la toma de decisiones, siendo jugador ya. Es correcto, se ha encontrado que mientras más educación tenga, mejores decisiones toma, claro. Pero también mientras más conexión haya con el sistema escolar, es más probable que un joven que termina por ejemplo, la secundaria, que termina el colegio, siga en alto desempeño, en alto rendimiento en su deporte, ya sea fútbol o ya sea cualquier otra actividad deportiva, que es algo que en América Latina, por desgracia, perdemos. Salvo ciertas excepciones, una podría ser Uruguay, México, que no lo hace a partir del gobierno, sino a partir de esfuerzos privados, pero el resto de los países les cuesta trabajo hacer primero, que casi el 100% de los jóvenes terminen la secundaria. Aquí la tasa de deserción a nivel secundaria puede ser hasta de un 75, un 50%. Muy alto. Entonces, estamos perdiendo casi a la mitad de los jóvenes que podrían seguir desarrollando su calidad deportiva dentro de un ambiente institucional que les permita alcanzar su pleno potencial. No es fácil porque si hablamos de marcas deportivas, la mayoría son privadas. Entonces, muchas dependen de la buena voluntad de los gobiernos y en este caso del Estado, porque los gobiernos pasan, el Estado se queda, pero depende también de la parte
de la programación de qué es lo que quieren los estados para ayudarle al fútbol, pero cómo también ligar una empresa privada que maneja el asunto como un negocio que sea compatible con las directrices del Estado, ¿verdad? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Y ahí es donde entonces hablamos del siguiente papel que tiene el Estado, que es dar el ambiente para que las empresas puedan desarrollarse, tener certidumbre en la inversión, Claro, entender que el fútbol requiere de ciertos procesos de mediano y largo plazo y que es una inversión que tiene que ser vista como un proceso de mediano y largo plazo, porque trabajas con jóvenes, trabajas con gente que va madurando en los siguientes niveles de desarrollo futbolístico y no lo puedes tratar como una empresa a corto plazo. Entonces requieres tu certidumbre en tus inversiones y ese es el papel que el Estado puede apoyar, generar certidumbre en términos de que esa inversión que se está haciendo va a generar rendimientos en el mediano y largo plazo. ¿Qué más podría hacer el Estado como para ayudarle? Porque son entidades privadas, aunque podría también eventualmente apoyarlos en infraestructura, ¿verdad? Podría hacerlo en infraestructura. De hecho, la mayoría de las inversiones grandes en términos, por ejemplo, de estadios, se hacen con alianzas público-privadas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De hecho, los países que suelen tener un mejor ambiente de negocios, medido por el índice Doing Business del Banco Mundial, también son aquellos en donde es más fácil que el sector público se ponga de acuerdo con el sector privado, que no sean vistos como una amenaza uno del otro, que es algo que a veces en América Latina, por cuestiones ideológicas, nos cuesta ponernos de acuerdo en términos de la inversión. Es muy común ver en Estados Unidos, por ejemplo, en las ligas profesionales, esas alianzas pública-privada, ¿verdad? Que el Estado aporta una parte para la construcción de un estadio nuevo, ¿verdad? Muy común y en algunos otros casos, pues el inversionista privado o tiene los recursos, los medios y quiere hacerlo de forma individual. Pero buen punto eso de que en América Latina, tal vez por ese choque ideológico, muchas veces no se logra este tipo de fines cuando la infraestructura, creo que es uno de los casos donde más adolece América Latina de estadios muy viejos, ¿verdad? Muy antiguos, ya sin ciertas condiciones para hacer negocios de manera más eficaz de como son hoy día, ¿verdad? Es correcto. Y por el otro punto, creo que hace falta profesionalizar la actividad deportiva. Creo que todavía la seguimos viendo desde un aspecto muy romántico, muy amateur, cuando realmente las grandes ligas, los países más desarrollados, tanto en lo económico como en lo deportivo, porque aquí hay que balancear esos dos aspectos, aquí estamos a veces pensando demasiado en lo deportivo y estamos aprendiendo empíricamente la profesionalización del fútbol. Y dentro de esa profesionalización del fútbol y de entenderlo como una actividad económica, a veces se nos olvida que genera encadenamientos, genera derrama, genera empleos directos e indirectos y tiene que ser visto como una actividad económica que tiene su impacto en el país. Y la tecnología también está jugando un papel importante para que las mismas empresas traten de aprovechar la tecnología para hacer mejor su marca deportiva, hacer mejores negocios. Qué sé yo, el ejemplo del Big Data, que es algo tan novedoso y tan de moda hoy día. Por supuesto, y si pensamos hacia dónde estamos evolucionando como ligas en América Latina, tenemos que seguir el ejemplo de lo que están haciendo las ligas más desarrolladas. Claro. Casi todas tienen una marca digital, una presencia en línea, en donde uno genera fidelidad de sus seguidores. Ahora con los tiempos de la pandemia, eso ha sido mucho más importante, pero entonces nos hace pensar en América Latina que tenemos a veces el 50% de la población conectada, pero el otro no. Nos hace falta profundizar en términos del acceso al Internet y el uso del Internet. Y mientras no trabajemos el gobierno, el sector público con el sector privado para disminuir estas brechas de conectividad, pues se nos está yendo el negocio y no somos capaces de alcanzar ese pleno potencial. Y tratar de monetizar más esa parte digital, ¿verdad? Para aprovechar ese material, ¿verdad? Es correcto, porque hacia allá estamos yendo tanto generacionalmente, cada vez hay generaciones, la generación Z, que consume cada vez más a partir de contenidos digitales, que está dispuesta a pagar además por esos contenidos digitales. Claro. Y entonces eso me hace, si yo no estoy metido en esa aula digital, me hace más pequeño el mercado. Claro. Muy bien, estamos conversando con el economista Jaime García. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial aquí por el negocio del fútbol. Ya regresamos.